Una, dos, tres. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Science y Fierros, el podcast en donde hablaremos de entrenamiento, culturismo, nutrición, siempre desde una perspectiva crítica, integral y evolutiva. Ay, yo soy San y estoy muy contenta de estar este lunes más grabando con Laura Placeres. Hola Lau, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes el día de hoy? Más tempranito del usual. Hola, San, muy bien. Fíjate que estaba pensando, porque salí a caminar un ratito antes de que empezáramos a grabar. Hace Ay, mucho genial. tiempo aquí. Que me está gustando grabar temprano. No Sí, sé, ¿verdad? ahora platicaremos fuera de cámara tú y yo, pero me está gustando grabar un poquito más temprano. Siento que estoy más fresca, digamos, como que las ideas fluyen mejor y pues también por temas de logística, ¿no? Ya tenemos el resto del día disponible para las otras cosas, ¿no? Las otras consultas, el trabajo y pues cosas de la casa, igual. Sí, y aunque sí, a lo mejor al principio es como bueno, a lo mejor tendríamos que mover ciertas cosas, creo que sí vale la pena y bueno, ya lo estaremos viendo también más adelante, pero sí es cierto que estás más fresco durante la mañana y más, por ejemplo, si sales a caminar o si ya fuiste a entrenar o algo así tempranito, pues está muy padre. Creo que sí fluyen mejor las ideas, pero bueno, no nos enrollemos más y el día de hoy entremos en materia porque vamos a hablar de algo muy interesante. Tú estuviste hace unos días atrás con, por ejemplo, los Gym Rats, ¿no? Hablando del coach online. También tú has estado exponiéndote a diferentes tipos de puntos de vista, por ejemplo ahora con tus mentorías, por si no saben las personas, pues Lau está ofreciendo también ese servicio de mentorías que está bastante interesante. Yo te he estado siguiendo también en tus historias, me encanta, por ejemplo, lo que subes y cómo es que vas guiando a estos nuevos coaches, ¿no? Entonces, sobre todo esto queríamos hablar y también sobre tu propia experiencia personal, ya no como entrenadora, sino como entrenada también. Si gustas explicarnos un poquito más cómo ha sido como esta transición, de, por ejemplo, de tu, nuevo entrenador, que ya yo creo que muchos saben, pero me gustaría que tú lo dijeras. Sí, bueno, pues igual si te parece bien puedo como explicar cómo empecé yo a entrenar y quiénes fueron los primeros como entrenadores que tuve Perfecto, pues sí. creo que eso es importante para ir viendo cómo también yo, digamos, como cliente he ido pues afinando mi proceso de selección de quién quiero que sea la persona que me guíe, porque lo que yo buscaba en el inicio es muy diferente a lo último que estaba buscando esta reciente vez que pues contraté a un nuevo entrenador. Entonces yo empecé a entrenar en el gimnasio de un club deportivo familiar en el que voy desde hace muchos años, Ujú. como 15 16 años, y mi entrenador pues era el instructor de piso, ¿no? Entonces ya sabes, de que pues si le caes bien, o por lo menos así era, entonces sí te hacía caso y te daba como que una rutina más elaborada en el sentido de pues por lo menos te preguntaba cuáles eran tus objetivos, no me acuerdo que me preguntó mi peso. Me acuerdo, tengo muy claro que la primera vez que me preguntó mi peso y me dijo, bueno, que tu objetivo sea ganar músculo, ¿no? Y que subas de peso, pero que subas de puro músculo. Y pues yo en Ujú. ese entonces no veía el subir de peso como algo positivo, Positivo. ¿no? Y Ujú. ahora viéndolo en retrospectiva es como qué chistoso que desde ese entonces pues sí él me haya visto como muy flaquita, muy delgadita y haya determinado porque él era culturista, ¿no? Él competía. Mm. Iván se llama, bueno, se llama. Eh, pero pues eran entrenamientos, la verdad, a morir, sobre todo los de pierna, me acuerdo que podía tardarme 2 horas y media y pues ya sabes, todos los ejercicios y todas las máquinas habidas y por haber, 5 series de todo, pero a mí me encantaba, o sea, a mí la verdad me encantaba y disfrutaba mucho que eh, él, a pesar de, pues de ser hombre, ¿no? Y de tener como que esta vieja escuela, a mí en lo personal considero que me entrenaba fuerte y a diferencia de otras chicas que también le preguntaban, pues sí era, o sea, él veía que me gustaba entrenar fuerte, le veía que era constante
y entonces como que me ponía las cosas como más difíciles, ¿no? No era así como de, pues tus okey. mancuernitas de 2, 3 kilos. Por ejemplo, para tren superior, sí, me acuerdo en pecho, sí era como de, no, pues ponle más peso y así. Y hasta Entonces, cierto punto eso se agradece, ¿no? Porque eso se pudiste agradece. iniciar con alguien que solamente te ponía las cosas muy slow, muy bajitas, ¿no? También. Sí, sí, y entrenaba todo, o sea, pues ya sabes, típico bro split de, o sea, tenía un día de espalda, un día de bíceps, bueno, de brazos y de hombros, un día de pecho, ¿no? Pero sí, entrenaba todo, no era como de, pues tú solamente pierna y glúteo porque eres mujer. Porque eres Entonces, mujer, exacto. desde ahí aprendí a valorar y a disfrutar muchísimo esta parte de volverte más fuerte, o sea, me emocionaba poder ponerle más peso a las Eso. cosas. Mi técnica no era la mejor porque pues era, o sea, no era un entrenamiento, digamos, 1 a 1 en el que él estuviera como todo el tiempo conmigo y así. Y pues para mí en ese entonces era como, pues se trata de mover la mayor cantidad de peso posible. Y además entrenaba a veces con mi hermana, que pues también le gustaba ponerle bastante peso a las cosas, entonces ahí nos íbamos como que íbamos compitiendo una con la otra. Ay, le puso tanto a la sentadilla, ahora yo le voy a poner Yo más. puedo más, sí. Ajá, así, así nos íbamos. Entonces, ese digamos que fue como mi primera aproximación con el entrenamiento y con tener un coach. Ujú, Em, Después de eso, dejé de entrenar bastante tiempo, o sea, yo creo que como unos 5 años o algo así. Eh, Corría, entraba en carreras de distancia, ¿no? Me dedicaba un poquito más al atletismo de fondo y también hubo una temporada en la que estuve jugando fútbol, entonces el gimnasio pues ya no era tan frecuente. ujú. Y después vino esta temporada de la cual he hablado cuando perdí bastante peso, cuando pasé por situaciones ahí un poco complicadas en el sentido familiar y busqué a este entrenador nuevamente para poder trabajar con él y que me ayudara a recuperar el músculo que había perdido, pero Ujú. él ya trabajaba en otro gimnasio y pues ya me pedía, ¿no? Y con toda razón que le pagara, ¿no? Porque en ese entonces pues yo no le pagaba porque era el instructor de piso del Era gimnasio, parte de ¿no? Pero en ese entonces pues yo no tenía como los recursos para poder hacerlo, todavía estaba estudiando, no trabajaba y fue así de, bueno, pues entonces necesito aprender a hacerlo yo, ¿no? O sea, ya tenía como que una idea, ¿no? De cuáles eran las autodidacta. antes, sabía que de entrada pues la constancia era una clave y la otra el esfuerzo. Eh, y pensaba que en la medida en la que hiciera mayor cantidad, no, pues mejor, porque así era como yo había entrenado, pero pues sí me entraba como la curiosidad, decía, pues es que al final debe de haber una ciencia y debe de haber una manera de hacer las cosas de una mejor manera y más eficiente. Entonces empecé a leer, empecé a investigar y me encontré con nombres como Brad Schoenfeld, Brett Ujú. Contreras, y contacté a Brett Contreras. Él es entonces, bueno, ya para esto ya trabajaba, pues ya trabajaba en un gimnasio, ya por lo menos tenía un ingreso y pues como todavía vivía con mi papá, pues no tenía realmente como que gastos fuertes y podía utilizar lo que ganara pues, para mis cosas nada más. Entonces, Brett en ese entonces tenía un programa que se llamaba Strong by Brett, así se llama. Entonces no Ujú. era un servicio personal de que solamente me hiciera una rutina a mí, sino que pues era un grupo de personas, sobre todo eran mujeres, a la cual él diseñaba un programa para cada mes que tenía un enfoque, ¿no? Y el enfoque era volverse fuerte en un movimiento en específico. Entonces podía hacer que enero fuera el mes de lograr el mayor peso o el récord del PR en el hip thrust para 8 repeticiones, ¿no? Y el siguiente mes era para las pull-ups y el siguiente mes para la sentadilla y así. Entonces, me gustaba mucho porque de nuevo el enfoque era en volverte lo más fuerte y no eran solamente ejercicios de pierna, o sea, también había, pues, las rutinas eran de cuerpo completo, eran de full body, los primeros 3, 4 ejercicios eran en rangos de repeticiones bastante bajos, ¿no? O sea, había hasta singles, o sea, series de una sola repetición, dobles,
de 3, etcétera, y ya los últimos ejercicios, digamos, como los accesorios, eran ya en rangos de repeticiones más tradicionales de hipertrofia. Entonces, más o menos era como un tipo power building, digamos, Ujú, ujú. ¿no? Pero por supuesto que sí tenía un enfoque también a glúteo, porque bueno, o sea, es como el Su sello, más. digamos, Ujú. de Brett. Y eran 3 entrenamientos, entonces las 3 sesiones eran de cuerpo completo, pero obviamente yo en ese entonces, digo, sí a la fecha, ¿no? Pero como no me imaginaba solamente haciendo 3 sesiones. Afortunadamente, te mandaba así como otros 2 entrenamientos más sencillos, más leves, o sea, menos ejercicios, rangos de repeticiones más altos, cosas como laterales con mancuernas, curl de Ujú. bíceps, etcétera, para que tú pudieras entrenar si querías 5 días. Entonces yo Era hacía, opcional. sí, y yo además de eso, o sea, pues, y él lo supo después, le metía más cosas, ¿no? Entonces, si nada más eran 2 series no sé, de desplantes, yo hacía 3, ¿no? O hacía 4, o sea, para Y esas fechas todavía como que no entendía que tenía un porqué el hacer cierta cantidad. Sí. espera que te interrumpa, porque eso es cierto, o sea, al final de cuentas, por eso es la comunicación es básica, porque tú le puedes mandar a tu asesorado ciertas cosas, pero si esa persona no está de acuerdo y quiere otra cosa, su filosofía de vida es diferente, sus creencias, por ejemplo, no tiene unas bases o no sabe el por qué ni el para qué, al final va a hacer lo que esa persona quiera hacer y justo al final saboteamos el proceso también. Entonces, por eso se me hace muy curioso que lo digas, porque es cierto, pues al final dices, me puso 2, no, yo voy a hacer 3, pero ya que entiendes las bases y entiendes el por qué y el para qué y realmente tienes esa comunicación, pues te das cuenta que mejor no. Sí, Sí. no, y hay muchas cosas que él me decía y que o sea, todo el tiempo, porque fueron por lo menos 2 años los que estuve así y que no hacía caso, ¿no? O sea, en Ujú, cuanto a, sobre todo el descanso y también la alimentación, ¿no? Él sí me decía, oye, pues tienes que comer más, el cardio, ¿no? Yo hacía sus 5 días, pero además todos los días daba una clase de entrenamiento funcional, bueno, funcional, es que esa ujú. palabra no me gusta, Luego pero hablaremos de eso, sí. sí, o sea, lo que la gente entiende por entrenamiento funcional, eso daba. Y yo hacía la clase también, ¿no? O sea, porque pues, tenía como mi grupo de amigos, clientes con los que hacíamos el entrenamiento nosotros temprano antes de que empezara como ya el horario de la clase. Entonces me la pasaba, y pues todo el tiempo estaba en el gimnasio, entonces me la pasaba haciendo ejercicio prácticamente todo el día. Eh, Algo que tenía Brett y que me gustaba mucho, o sea, a pesar de que era como un entrenamiento de grupo, es Ujú. que él grababa antes de mandar el programa, porque siempre llegaba los últimos días del mes, y era algo que yo esperaba muchísimo, o sea, para mí era como Navidad, ¿no? O sea, se cuenta, ya que llegaba el fin de mes, por ejemplo, estas fechas estaba de, ay, ya me van a mandar mi nuevo entrenamiento, ¿no? Y esas ganas de a ver qué Sí, tal, emociona. todo era muy emocionante. Y él se grababa un video explicando, pues, los porqués de esa programación, por qué nos íbamos a enfocar a tal ejercicio, grababa también los tutoriales de los movimientos, etcétera. Y había una plataforma, había un foro donde, pues, él te podía revisar la técnica. Entonces, tú grababas tus videos de ejecución, los subías a YouTube pues en una lista de reproducción privada Ujú. para compartirla con él y ya él los veía y en el foro, porque en el foro no podías poner el video en ese entonces en el foro ya él revisaba, ¿no? Y de verdad, o sea, algo que a mí se me quedó Guau, muchísimo. Era mucha gente, o sea, no sé cuántas personas habrán sido, era mucha gente, te lo juro, me todos los imagino. videos que yo subí, todos me los revisó. Y no ¿En solamente de los serio? Guau. movimientos principales, sí, y tampoco creas que se tardaba así como 2 semanas, 3 semanas, no, o sea, sí, sí, o sea, por lo general era una cuestión semanal y daba muy buen feedback. La verdad es que y tuve la oportunidad después en dos ocasiones de entrenar con él en persona cuando estaba en Phoenix y es muy bueno para enseñar técnica, para dar feedback y también para motivarte, ¿no? Y entonces
fue en esos años, o sea, digamos como mi primer año de entrenamiento, pues ya formal, con una programación hecha por un experto, Ujú. y gané muchísima fuerza. O sea, en menos de un año estaba cargando el doble de mi peso corporal en la sentadilla, en el peso muerto, mi Y es peso. porque ese era el enfoque, ¿cierto? Y era el enfoque, o sea, sí estaba mucho más Ujú. enfocado en fuerza. O sea, él tenía, no sé si todavía, como esta idea de que, pues si las mujeres, ¿no? Porque principalmente trabajo con mujeres, Ujú. nos enfocáramos un poco más en el rendimiento y en volvernos fuertes, de manera secundaria, ¿no? Y como producto de, el físico entonces empezaba a cambiar, ¿no? Porque dejas como de tener esta fijación de, ay, a ver, ya me crecieron las pompas, ya se me marca el abdomen. Claro, Pues eran movimientos, digamos, como, o sea, movimientos compuestos que al final van a trabajar muchos grupos musculares. Entonces, creo que es una manera de verlo bastante buena, sobre todo para la gente que comienza. claro, Y especialmente, o sea, pasa también ahora cada vez más con hombres como esta motivación muy extrínseca y esta fijación con el físico, ¿no? Pero pues la verdad es que sigue siendo más prevalente en mujeres. Y es algo que yo entonces empecé a aplicar con mis clientes, los que tenía de manera presencial, sobre todo con las mujeres. Entonces era como también estas rutinas de y cuerpo. qué contraste, ¿no? Me imagino. Nadie hacía eso, ¿no? O sea, Sí, los no, entrenadores que estaban ahí, pues era, las chicas entrenaban 3, 4 veces a la semana pierna, espalda prácticamente nada, brazos nada. Y yo sí, o sea, porque lo había, una, porque me gustaba a mí en lo personal hacerlo de esa manera. Dos, porque había visto los resultados. Hubiera tenido mejores resultados si le hubiera hecho caso en las otras cosas del descanso y de la alimentación. Pero bueno, o sea, sí, tomando en cuenta que en ese entonces yo no tenía, no tenía mi periodo, o sea, tenía menorrea en ese entonces, y aún así tuve, para la muy precaria situación hormonal en la que estaba, o sea, considero que tuve pues, ganancias musculares decentes, teniendo en cuenta obviamente el entorno, ¿no? Entonces, sí. así fue como entrenaba pues a las personas que tenía, tanto hombres como mujeres, pero pues sí eran principalmente mujeres. Y de ahí, pues, o sea, digamos, aprendí como esta parte de lo importante que es la revisión de la técnica, lo importante que es como entrenador ser responsable, ser puntual con los tiempos, ¿no? O sea, porque yo sabía, bueno, es que si a mí me emociona tanto esperar mi programa de entrenamiento, probablemente a los clientes que yo tengo también, ¿no? Entonces, y es la fecha de verdad que nunca he dejado a una persona sin su programa, o sea, sin su actualización, ¿no? De entrenamiento a tiempo, ¿no? Eh, de ahí también tomé lo importante que es filmar tu entrenamiento y como cliente también, eh, no solamente para que tu entrenador lo vea y te pueda, digamos, como sugerir o corregir algunas cosas, sino que desde el momento en el que yo veía mis series, pues entonces ya tenía una idea de cuáles eran las cosas que tenía que corregir para esa misma sesión o para la siguiente, ¿no? Entonces al final, pues es Sí. un elemento igual como educativo y que te va dando autonomía como, pues como entrenado. Y hay algo que tú me dijiste una vez y nunca se me ha olvidado, de cuando te grabas, o más bien el propósito de que te grabes es que también vayas entrenando tu ojo, ¿no? Me Sí. acuerdo mucho que me lo dijiste en las primeras sesiones, bueno, ¿hace cuánto? Como muchos años atrás. 2 años y medio ya. Sí, y yo dije: "Es cierto, o sea, yo también quiero tener esa capacidad o esa habilidad, ¿no?, de ver", y lo hemos hecho así, y creo que sí ha funcionado bastante bien. Y eso es otra de las cosas, o sea, ahorita que hablamos de la duración, Brett tenía mucha gente que había, o sea, ese programa no sé cuántos años más habrá continuado, yo creo que, o sea, fui como de la primera generación y quizá habrá continuado otros 5, yo después lo dejé y ahora voy a explicar pues por qué, pero no fue porque no me gustara ni nada, pues simplemente fue como querer probar como otras maneras y ya querer tener un entrenamiento más, pues digamos como más personal, ¿no? Más individual.
Sin embargo, muchas de las personas continuaron y tiene clientes, o sea, porque pues ya sabes, vas haciendo, como estaba el foro, pues vas haciendo comunidad y yo sigo Exacto. todavía algunas de las personas que entrenaban con él en ese entonces. Hay una señora, hay una mujer que de Estados Unidos, no recuerdo bien de qué estado es, eh, y ya era, digamos, grande cuando entrenaba con Brett y que yo estaba, tendría quizá como unos 45 50 años, por ahí, pues todavía sigue entrenando con él. O sea, Wow. estamos hablando de que por lo menos llevo unos 10 años, si no es que más seguramente, y creo que eso es algo muy importante, ¿no? Y eso justo decía ayer en una sesión de mentoría. Habla muy bien de un entrenador que, o sea, aquel entrenador que puede decir que los clientes se quedan con él o con ella más de un año. La verdad es que hoy en día es muy difícil que eso suceda, sobre todo en entrenadores nuevos, porque creo que se está poniendo mucho énfasis al aspecto de negocio, que no es que esté mal, al final pues es un negocio, sí es un trabajo, es una profesión, de eso, pues la idea es vivir de eso, ¿no? Pero se está poniendo como mucho énfasis en a ver cuánta es la mayor cantidad de gente que puedo entrenar, en vez de cuál es la cantidad de gente que yo puedo entrenar, brindar un buen servicio, si es un servicio personal que de verdad sea personal, que no se pierda ese aspecto humano, que yo pueda saber que voy a poder contestar a las dudas, que voy a poder revisar los videos, Exacto. que voy a poder tomar el tiempo pues de construir una relación con esa persona, porque por eso estas personas, ¿no? Y yo incluso, y esta mujer de la que estoy hablando, se quedaron con Brett tanto tiempo, porque al final, pues es una relación, ¿no? La que, Por la que se puede supuesto. llegar a construir incluso de manera online, incluso de forma remota, a través de mensajes, a través de llamadas. Entonces, creo que eso es algo muy importante y que considero que se va perdiendo un poquito. Ya regresaré un poco a ese tema y a tocar esa parte. Sí. Después de Brett tuve un entrenador que se llama Ian McCarthy. La verdad es que lo he perdido de vista. Hoy en día, pues mucha gente probablemente no lo conozca, pero fue como de los primeros, eh, pues, comunicadores de ciencia que existieron. Él es de Estados Unidos también y tenía un podcast donde entrevistaba pues todos como los grandes. No Ujú. recuerdo muy bien cómo lo encontré, la verdad, a él. Creo que también por Brett, o sea, como que vas viendo a ver, bueno, pues esta persona Vas quién escalando, sí. es exactamente y pues para mí si Brett lo compartía, pues es que probablemente había algo bueno, ¿no? Entonces, con él nada más fue algo como muy breve, porque él tenía problemas pues, de salud mental y tenía depresión y pues cosas así. Entonces, pues yo me di cuenta que no estaba en una buena posición él y dije, pues, Y ahí es donde te das cuenta, ¿no? O sea, primero tienes que iniciar por ti mismo para poder ayudar a los demás. Y también no solo el cuerpo repercute, sino también los estados mentales, ¿no? Sí. exacto. Y es que, pues así como entrenadores escaneamos y vemos, o sea, aunque no podemos diagnosticar obviamente una situación así, una Claro. patología, ¿no? Una enfermedad mental, pero sí podemos darnos como una idea, ¿no? De si una persona está en una buena posición, pues igual como clientes, pues puede llegar a pasar que tú contactes a un entrenador que en realidad no está en una buena posición para dar el servicio que realmente podría dar, ¿no? Entonces, por esa razón dejé de entrenar con él y, bueno, me había gustado mucho la programación que me había dado, ahí sí ya no era cuerpo completo, ya era como 2 días de pierna, los otros días de tren superior. Mi entrenamiento estaba en un Excel, tenía también ahí para ir anotando mi entrenamiento, algo muy sencillo, ¿no? O sea, ni siquiera como con colores, todo blanco y negro, pero algo muy útil, algo muy Ujú. práctico y que a mí la verdad se me hacía bastante bueno. Y ahí fue cuando yo también mis programas, porque antes, cuando trabajaba en el gimnasio, nos daban una hoja, ¿no? Y ahí es donde tenemos que anotar los programas, pero ya para mis clientes empecé a hacerlo de manera digital. Entonces, primero empecé con un Word, luego cuando vi eso dije, pues un Excel, ¿no? Para que también la gente pueda entrenar.
puede anotar sus entrenamientos en su teléfono. Y me acuerdo que los otros entrenadores, o sea, veían a las personas que yo entrenaba y siempre los molestaban y la gente pues así decía así, ah, ya, deja el celular, no sé qué, que deja de estar revisando Facebook, ¿no? O sea, cuando en realidad lo que hacían era entrenar, o sea, anotar su entrenamiento. Y si Entonces, eso era en ese no, momento, justo. ahora también. Y ahora Sí, también, pero en ese sí, entonces la gente no se grababa entrenando, la gente, por lo menos en donde yo estaba, en el gimnasio que yo trabajaba y lo que yo veía, la gente no se grababa, la gente no anotaba su entrenamiento, o sea, si acaso yo empecé entrenando, o sea, con Brett lo anotaba en una libreta, ¿no? Pero después dije, bueno, me gusta mucho y está muy padre alguna vez platicando con Dani, que apenas lo tuvimos. ujú, Decía, es que a mí me encanta esta parte de, o sea, escribir, digamos, como a mano, ¿no? Y tener como las anotaciones ahí. Pero me resulta mucho más sencillo tenerlo todo en un archivo digital que más fácilmente pueda regresar, ¿no? Entonces, hay realmente una sí. libreta, pues es como de, a ver, o sea, ¿cuál es la libreta de, igual le puedes poner etiquetas, ¿no? A ver, ¿cuál es la libreta del año tal? Y entonces estar buscando, pero resulta más sencillo así, es algo que además puedes llevar a donde tú quieras, ¿no? O sea, si Y estás... tiene sus pros y sus contras, sí, claro. Sí, sí, sí. Y Entonces, no, perdón. no, nada más de eso de la libreta. Fíjate que yo también antes yo me había comprado una libreta, fui a la librería justo a encontrarla, porque también estuve buscando muchas, ¿no? Ya ves que hay en Amazon y así, incluso tú mismo puedes hacerlo. Pero yo quería la libreta y entonces la busqué y todo, la compré, carísima. Nunca la usé. Realmente, para mí fue muy difícil adherirme a esa libreta porque sentía que me distraía. Súper contraria, cosa contraria cuando, por ejemplo, ya empecé a entrenar contigo y todo esto, y el Excel me funcionó bastante bien. Fue como, guau, esto está muy sencillo. O sea, realmente lo pude hacer y a mí, en lo personal, yo sé que no a todas las personas les pasa igual, se me hizo muchísimo mejor el Excel que una libreta. No sé por qué, pero me adherí bastante bien, ya. Yo creo que en tu caso tiene que ver, porque sí hay gente que me ha dicho como que se distrae, ¿no? Tú de por sí Ujú. eres una persona que utiliza el celular Ya, para, o sea, cuando tú súper tomas el celular, limitado. Ujú. y más que nada, cuando tú tomas el celular, tienes una intención. ¿No? O sea, es como de, bueno, Claro, tomo porque ahorita voy a subir un reel de Science y Fierros. Lo tomo claro, porque ahorita voy a registrar mi entrenamiento. Lo tomo porque ahorita es el momento en el cual voy a revisar los mensajes que tengo en WhatsApp de mis asesorados, de hay una los atención míos, de no sé, lo que sea, ¿no? Pero la mayoría de las personas toma el celular para distraerse, ¿no? Y en cualquier momento y vamos como brincando de una aplicación a otra buscando pues este entretenimiento. Entonces creo que esa es una de las razones. tienes razón. Y tomando en cuenta que no están activadas las notificaciones, por ejemplo, Exactamente. comenzando por ahí. Modificas, digamos, como el entorno Ujú, o modificas la herramienta para que pues tú la puedas utilizar de manera productiva y de manera eficiente. Entonces, esa es una cosa. cierto. Yo hago lo mismo, o sea, yo cuando entreno, mi celular está en modo no molestar. Personal. Ujú, Entonces, pues creo que esa es una de las razones. Entonces, de él tomé eso ujú, principalmente. Luego bueno, él entrevistó en alguna ocasión a Jacob Skepis de JPS ujú, Australia. Y dije, ah, pues, o sea, empecé a seguirlo, veía su contenido, veía lo que ellos subían, que Jacob tenía como muy esta parte de la educación, ¿no? O sea, él daba en ese entonces cursos en su gimnasio a entrenadores, capacitaba a otros entrenadores, empezaba a organizar ya como estos eventos trayendo a entrenadores de muchas partes del mundo, llevando, perdón, a Australia para dar wow, conferencias, ¿no? Entonces, la educación era como un pilar muy, muy importante o es un pilar muy para él. importante marca, digamos, JPS y de Jacob, que pues es el fundador junto a su hermano Samuel. Eso me gustó mucho. Lo contacté y pues sí fue como, o sea, lo contacté por un mensaje de Instagram y sí fue como de, ah, pues sí, no sé qué, le dije con quién ya había estado y todo. Eh,
me mandó, o sea, fue la primera vez que llené como tal, bueno, con Ian también lo había llenado, pero ya como un cuestionario más detallado, ¿no? Fue la primera vez que tuve además una videollamada, una consulta inicial con mi primer entrenador, entonces esas fueron cosas nuevas para mí. Algo que me di cuenta también desde el inicio fue la forma en la que él, por ejemplo, porque con él todo era como a través de correo electrónico, o sea, mis Ujú. check-ins yo los tenía que enviar por correo, o sea, mandaba mis fotografías y tenía que escribir en el correo, pues, cómo había sido mi semana, ¿no? Guau, increíble, me gusta esa forma de trabajar, pero ha de ser como diferente para muchos, ¿no? Eso lo disfrutaba mucho y así lo estuve trabajando también con varios de mis clientes. Sin embargo, pues igual, o sea, como que las personas van cambiando y vamos cambiando y a mucha gente, ¿cuánta gente hoy en día escribe? ¿No? O sea, Sí, escribe en un correo, ¿no? O sea, no un WhatsApp, no, o sea, un correo y que de verdad, o sea, en una computadora, y una de las condiciones era, los check-ins tienen que ser en la computadora, no pueden ser desde el celular porque era precisamente para que la atención estuviera enfocada en eso que tú vas a platicarle a tu hacer. entrenador. Y era, pues no solamente, o por lo menos yo lo hacía así, él me lo pedía así, como de, ah, pues sí, me fue bien y ya, no, o sea, yo le platicaba, por ejemplo, de qué había hecho el fin de semana, ¿no? O sea, cómo iba con mis clientes. Y de esa manera, pues a través de correos también y las videollamadas que teníamos, pues más o menos cada 6 semanas, cada 2 meses, pues yo igualmente lo iba conociendo, lo cual era complicado de pronto lo de las videollamadas por la diferencia de De horario, horario. pero pues él se tomaba como ese tiempo, ¿no? Entonces, ahí fue cuando yo empecé ya a tener más clientes remotos, o sea, seguía trabajando en el gimnasio, pero empecé a tener clientes remotos y dije, bueno, Ujú. pues algo que yo he visto desde Brett, ¿no? O sea, y ahora con Jacob, es que esta parte de construir la relación con el cliente es muy, muy, muy importante. Yo también con Jacob estuve casi cerca de 2 años trabajando con él, Guau. ¿no? Y de esa manera, pues todo el proceso fluye muchísimo más fácil. O sea, sé que si yo construyo esa confianza desde el primer momento o empiezo a hacerlo desde el primer momento, desde el primer acercamiento, si siento esas bases, ¿no? De confianza, de respeto, de honestidad, de transparencia, pues es muy probable que las personas en algún momento, porque algo, o sea, en una relación, la que sea, algo va a salir mal, alguien se va a equivocar de las dos partes, o sea, las dos partes se van a equivocar, en algún momento el entrenador se equivoca, en algún momento se equivoca el Por cliente, supuesto. no necesariamente en mala, o sea, con mala fe, ¿no? Pero pasa el cliente que no envía su check-in a tiempo, ¿no? O el entrenador que no revisó los videos a tiempo. Pero si existe esa confianza, si existe esa honestidad, es como de, bueno, como cliente, no llené mi check-in porque pues tuve que salir de la ciudad, ¿no? Se me enfermó mi hijo, mi hija, etcétera. Se hablan las cosas, sí. Hablan las cosas. Si no se crea esa comunicación y esa confianza desde el inicio, yo veo y sé de clientes, ¿no? Que de pronto les tienen como miedo a sus entrenadores de, híjole, no mandé el check-in, ¿cómo le voy a decir, no? Y es como mejor evitarlo, o sea, evitar esa conversación y eso, bueno, pues ya pasó, no le voy a ni siquiera decir qué fue, ¿no? O que no se sienten cómodos con la manera en la cual se llevan a cabo los check-ins. Hay gente que no se siente cómoda tomándose fotos cada semana. Hay gente que no se siente cómoda grabándose, ¿no? Y aunque es algo que puede ser, que es muy importante, que yo considero que es importante, yo no empujo a las personas a que a fuerza lo tienes que hacer, o sea, explico por qué lo necesito, por qué es importante y como otras cosas, o sea, se va escalando, bueno, no me grabes todos los videos que te pido, grábame por lo menos este y este, ¿no? Sí. Pero Y para poder llegar a esos acuerdos es necesario que como entre fomentarlo. exactamente, creo que ese es nuestro trabajo, ¿no? O sea, es parte de ese servicio. Entonces, esas fueron también cosas que yo fui aprendiendo con Jacob, ¿no? Pero Lau, perdón que te interrumpa, pero qué difícil es ahorita que mencionaste justo esto de que Jacob te decía que los check-in, por ejemplo, tenían que ser en la computadora. Me imagino que se refería también a las videollamadas, porque sí me ha tocado. Tú, por ejemplo, tienes
todo el historial de tu cliente o de tu asesorado, todos como los puntos clave que le quieres decir después de su evaluación y así, tú súper preparado, bueno, me tocó, y de repente dices, va a ser la videollamada y va. En el celular y es como, sí, sí, dime, sí, Manejando, ¿no? Sí, ¿qué? sí. No, de verdad, o sea, la primera vez que me pasó eso fue como un, ¿es en serio? O sea, hasta lo sentí como, la verdad me voy a confesar aquí, como un, no sé, algo muy Una disruptivo, porque una dices, tú te ofensa, sí, tal. preparaste. Ajá, tú te preparaste, esperas que la persona también tenga ese enfoque, esa atención, porque es su entrenamiento, su evaluación, te van a dar cosas que, o sea, puntos clave que te van a ayudar a tu progreso y también a tu proceso, ¿no? Y te lo toman de una manera súper, de la inmediatez, o sea, realmente es la era de la inmediatez. Hay muchas personas que así lo hacen. Entonces, por eso considero que sí es importante ponerle ese enfoque, esa atención y también tal vez tú comenzarlo a fomentar como entrenador, sí, pero también sentar esas bases, ¿no? O poner hasta cierto punto esos puntos clave y avisarlo y se necesita hacer, ¿no? Porque como mencionabas también, parte de todo esto no es solamente tener clientes por tener, sino mantenerlos. Y para mantenerlos se necesita justo tener esa comunicación, ¿no? Y para eso, pues ambas partes tienen que estar dispuestas a hacerlo. Recuerdo que, por ejemplo, cuando hablaba contigo de los check-ins, por ejemplo, ¿no? Y yo tuve que decirte, ¿sabes qué, Lau? Sí me gusta tomarme fotos a lo mejor o los videos, pero cada 2 meses, ¿qué te parece? Y tú, no, pues que sí, y llegamos a un acuerdo y creo que de eso se trata, pero por favor, son ambas partes, no solamente una u otra, sí. Es que, ¿sabes? Eso pasa mucho. O sea, es que aquí hay varias cosas importantes. Ujú, Por un lado, como entrenadores tenemos que tener procesos y tenemos que tener sistemas y métodos para hacer nuestro trabajo eficiente con el objetivo de sí atender la cantidad de personas que necesitamos atender para pues, poder tener el ingreso que requerimos para vivir, ¿no? Básicamente. Sin embargo, también existe como el extremo en el cual como entrenadores somos muy rígidos de, bueno, así son mis maneras. cierto. Tú como cliente tienes que adaptarte a cómo yo lo hago y si no te parece, pues al final hay un montón de entrenadores online hoy en día que pues con alguno te puedes acomodar. Puede ser válido, pero creo que si partimos desde ahí, o sea, si desde ese aspecto de la forma en la que se va a llevar a cabo la comunicación, somos tan rígidos, ¿qué puede esperar el cliente más adelante con otras cosas, ¿no? Con el plan, con la estrategia o la periodización nutricional. ¿Qué puede esperar el cliente con la parte de la programación del entrenamiento? ¿No? O sea, de Es nuevo, un en algún filtro. momento alguien se va a equivocar, alguien se le va a hacer tarde, alguien se le va a pasar la fecha, por ejemplo, ¿no? Y creo que es importante no perder de vista que pues al final son dos personas, dos seres humanos, que no todo, ni en la vida del entrenador, no todo es trabajo, no todo es entrenamiento, no debería, ni No en la vida debería. del cliente, ¿no? Entonces, es esta línea delgada entre ser flexible y encontrar ese punto intermedio, o sea, encontrar al cliente en dónde están, o sea, no hacer que el cliente si está acá, se tenga que desplazar hasta acá, ¿no? Ujú, Pero tampoco tú, o sea, cambiar por completamente tu forma de trabajar, ¿no? Para adaptarte a un cliente. Es ese punto intermedio, pero en la mayoría de los casos, si tú como entrenador te permites ser un poquito más flexible y adaptarte a la persona te puede sorprender, ¿no? Con los resultados, con el esfuerzo, porque de entrada, y esta es otra cosa muy importante, cuando sentimos que nuestras solicitudes, que nuestras ideas, que simplemente lo que nosotros pensamos y decimos se está tomando en cuenta, es más probable que nos esforcemos en lo que sea, ¿no? O sea, en este caso, en el proceso del coaching. Y otra cierto, cosa, sí. pero también existe como el otro lado, ¿no? O sea, los clientes que, pues en realidad,
Y puede ser falta de educación, ¿no? Porque tal vez con los otros entrenadores era así, tal vez con los otros entrenadores ni siquiera tenían videollamadas. Entonces, no valoran todavía como la importancia, ¿no? De fomentar la relación y solamente son personas que a veces quieren que les digas qué hacer y ya, o sea, que les mandes una lista de instrucciones y ya, ¿no? Son personas que tal vez no tienen o por lo menos para esta área, o sea, como del entrenamiento, como estas ganas de querer aprender más, ¿no? Como muchos entrenadores sí lo tenemos y por eso nos dedicamos a eso, que pues, esta parte como también autodidacta y de emprendedor, o sea, hay ciertas características y ciertas habilidades también psicológicas que como entrenadores online ya tenemos y a veces pensamos que las personas que van a trabajar con nosotros también las deberían de tener. Y puede ser que no las tengan de inicio, pero podemos, en muchos casos sí se pueden ir desarrollando, Fomentando, sí, pero es cuestión de una, qué tanta paciencia tienes como entrenador y la otra también, por supuesto, la disposición del cliente, o sea, porque ni todo lo tiene que hacer el entrenador, en mi opinión, ni todo lo debería de hacer el cliente, o sea, es justo ese punto punto intermedio. medio. Eh, Y la yo, por importancia de la ejemplo, flexibilidad cognitiva también. exactamente, sí. Yo, por ejemplo, tengo clientes que me envían sus check-ins en audio, ¿no? Por ejemplo, Elsa, que hemos tenido a Edwin aquí. Elsa cada Ujú. lunes en la mañana, antes de las 12, suele ser antes de mediodía, me envía un audio que puede ser de 5 minutos, como puede ser de 10, ¿no? De cómo fue su semana y me platica, ayer justo estaba escuchando un audio y me platica de todo, o sea, me platica de el entrenamiento, me platica de cómo fue con la alimentación, me platica de qué cenó en Navidad y eso es muy padre, o sea, eso es muy padre porque entonces parece información como superflua, pero en realidad te vas dando cuenta de cuáles son las cosas que las personas valoran. Y entonces las decisiones que tú vas tomando al ir alineadas con esos valores, es más probable que sean las acertadas para ese momento, porque no todo el mundo está en ese momento listo para dejar y soltar muchas de las cosas que toda la vida han sido importantes, ¿no? Pasa mucho con el caso de la comida. Entonces, encontrar al final como entrenador la manera de poder, o sea, de cuál es el mejor canal, cuál es la mejor forma de comunicación que yo puedo tener con este cliente, ¿no? Y qué es cuál es la manera en la cual ellos o ellas disfrutan o prefieren expresarse. Va a haber gente que prefiere un email, va a haber gente que prefiere un cuestionario, ¿no? O sea, que tú le digas, a ver, estos son los puntos que necesito que me digas, o sea, tener como una estructura, como un guión, ¿no? Hay gente que como esa, o sea, que es un audio y se puede soltar y un día me puede hablar de sus gatitos y el otro día me puede hablar de su hermano, ¿no? Y así, Y al ¿no? final te adaptas también, y es que también ahí hay parte de, como lo mencionábamos, fomentar las bases, sí, pero también a saber cuáles son tus límites, ¿no? Cuáles son tus limitaciones como entrenador, por ejemplo, en este caso, y hasta qué punto vas a permitir ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, tú te permites escuchar el audio de Elsa porque sabes que es importante, porque ustedes ya fomentaron, ¿no? Esa forma de trabajar. A lo mejor no sería así si tuvieras, por ejemplo, no sé, 500 clientes, 200 clientes o algo así, no te lo podrías permitir, ¿no? Y ahí es, también la diferencia. Y eso es algo que yo bueno, o sea, recurrentemente me pregunto y me planteo, porque he tenido periodos en los cuales he tenido muchísimo trabajo, muchos clientes, o sea, he tenido etapas así y es abrumante, ¿no? O sea, es Muy abrumante el abrumador. que terminaste ya de trabajar y entonces otra vez llegan más y más y más, porque en realidad nunca acaba, o sea, es como un proceso. Y me di cuenta que la calidad de mi servicio estaba bajando. Merma. Entonces, pues, bueno, a ver, ¿qué otras cosas? O sea, es como entrenador preguntarte, a ver, ¿cuáles son las otras cosas que para mí son importantes? Entonces, yo sé que para mí es importante mi entrenamiento. Hay entrenadores que han sido muy exitosos y han dejado o han descuidado o han dejado por completo de entrenar, ¿no? Y son esas personas que, pues de pronto, pues es como, para mí es un poco triste, ¿no? O sea, la razón por la cual tú empezaste, ¿no? O sea, de lo que te enamoraste al principio, que fue el entrenamiento, lo dejas de hacer por la parte del negocio,
que bueno, al final tampoco, Exacto. o sea, no podemos ponernos, digamos, como en los zapatos de estas personas, porque puede ser que tengan familia, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo dos gatitos que mantener, pero no es lo mismo que hijos, ¿no? No, Pero algo que sí, es algo que como, ujú. No, perdón, no, continúa, continúa. o sea, es hacerte esta pregunta primero como entrenador antes de empezar a ofertar espacios, ¿no? Tengo 20 espacios, tengo 15 espacios. A ver, pregúntate, ¿qué es lo que tú necesitas para poder dar un buen servicio? ¿Qué tiempos libres necesitas? ¿Qué necesitas, por ejemplo, para poder mantener una buena relación con tu pareja todavía? O sea, yo hace poquito le preguntaba a Gaby, yo los martes es un día que tú lo sabes, ¿no? Y mis clientes lo saben, es el día en el que voy a contestar mensajes, puedo contestarlos, me voy a tardar un poco más, pero no voy a poner videollamadas en ese día, no voy a tener Ujú. consultas en ese día, ¿no? Porque es un día en el cual ella descansa y es la única oportunidad que tenemos en realidad en la semana para, pues, salir a dar una vuelta, para ir al cine, etcétera. Podría tener más clientes si utilizara ese tiempo. Si utilizara tal vez solamente la mañana, ¿no? Podría tener más clientes y podría tener un ingreso mayor, pero probablemente Te mi sacrificas. relación de pareja se vería afectada, ¿no? Y yo no sé, no, bueno, no sé, sí sé que en lo personal no me gustaría cómo sería eso, o sea, es como algo que decía Jacob, es que como entrenadores somos como malabaristas, ¿no? Y hay está como que la pelotita de los clientes, el trabajo, está la de tu entrenamiento, está la de tu salud, está la de tu salud mental también, está la de tus relaciones, o sea, familia, pareja, amigos, etcétera. Y hay algunas, por ejemplo, la familia, la pareja, ¿no? Que son de cristal. O sea, que si se rompen, si se te cae por estar malabareando un montón de cosas al mismo tiempo, si se te cae, ya no hay vuelta atrás. Cambio, incluso el trabajo, incluso el entrenamiento, podrías decir, se puede volver a empezar, ¿no? Pero con cosas como la salud, como la familia, etcétera, una vez que se rompen es difícil dar marcha atrás. Entonces, es algo que yo también a los entrenadores, tanto a los que tengo en la mentoría como con los que trabajo en las clases, en los diplomados del CISED, les digo, o sea, no busques, o sea, no hay un número, no, yo no puedo decirte son 20 clientes, son 30, son 50 clientes, cada quien sabe, ¿no? Porque además cada quien tiene diferentes estilos de vida, diferentes prioridades, pero es cuáles son las cosas que para ti son indispensables para vivir bien, para estar satisfecho, ¿no? Para estar contento, para estar feliz y de ser posible. Y de ahí empieza con la cantidad de clientes que tú consideras que puedes atender de la manera en la cual, y eso es lo que yo me pregunto, cómo a mí me gustaría o cómo me Exacto, gusta que me traten como cliente. Porque si yo no puedo tratar a mis clientes de la manera en la que a mí me gustaría, prefiero no tener tantos clientes. Y exacto, con el tiempo puedes ir teniendo más, ¿no? Porque te vas volviendo más eficiente en tus procesos. Eso por un lado, y la otra, que es algo que también platicaba ayer en una mentoría, un cliente que tú ya llevas trabajando con él más de un año, es un cliente que, por consecuencia, si tú has estado haciendo las cosas bien, que probablemente sí, si no, no estaría contigo, nadie se queda con, o sea, pagando un servicio un año si no está viendo resultados, si no está satisfecho con el proceso y con el trabajo. Pero si tú has cumplido con esta parte de educar a las personas y darles las herramientas, es una persona mucho más autónoma, es una persona, es un cliente que puede exactamente, tomar decisiones, es un cliente que en realidad, tal vez no va a sonar muy bien esto que diga, pero es también como esta parte de, tiene como este lado positivo para el negocio, pero también pues se habla muy bien obviamente de tu trabajo como entrenador. Es un cliente que ya no te cuesta tanto en el sentido de inversión, digamos, como en tiempo, en el sentido de que no tienes que estar, o sea, ya esta persona ya sabe las bases, ya sabe, ya te conoce a ti, sabe la manera en la que trabajas,
tiene las herramientas para tomar decisiones en el momento, ¿no? O sea, cosas tan simples de Exacto. esta máquina está ocupada, en vez de que en ese momento o no hizo el ejercicio porque tú no le contestaste a tiempo, ¿no? O sea, ya sabe qué hacer, ¿no? O sea, ya sabe que si el peso está subiendo demasiado rápido, pues a ver, volteo a ver cómo es que he estado comiendo, ¿no? Yo reviso MyFitnessPal o cualquier otra forma de registro, hasta mental, digamos, que se esté haciendo, ¿no? Entonces, y esa es la parte más padre, en realidad, también como entrenador, porque entonces puedes empezar a aplicar con estas personas conocimientos ya más complejos, ¿no? Y técnicas como más Avanzados. avanzadas que con la gente nueva no tienes. Entonces yo siempre digo, un cliente nuevo, así recién, o sea, que recién empieza conmigo, aunque ya lleve tiempo entrenando, aunque ya conozca ciertas cosas, es a quien más le voy a tener que invertir tiempo en el inicio. O sea, para mí es como la inversión fuerte al inicio, en esas personas, esos primeros 6 meses, ¿no? 3, 6 meses. Pero después Claro. ya es más un proceso colaborativo y debería de ser así, como el ejemplo que acabas de decir. Tú me dijiste, oye, ¿sabes qué, Lau? Prefiero que las fotos sean cada 2 meses porque además estamos en etapa de crecimiento, entonces pues tampoco es como que se vaya a ver un cambio drástico de un mes a otro como si estuviéramos en una etapa de definición, ¿no? Entonces, Exacto. pero es muy padre cuando ya las personas empiezan a tener como que estas ideas y estas propuestas y ya tú como entrenador pasas más como a ser un mentor, digamos, ¿no? O sea, como dar esa mirada objetiva, como saber de pronto aterrizar las ideas, a parafrasear, porque muchas veces a estas alturas, o sea, tú por ejemplo, ya sabes o sea, tienes una idea y sabes, o sea, qué es lo que necesitas, pero cuando tú lo expresas, cuando tú me lo platicas, y yo, por ejemplo, te hago ciertas preguntas, te queda a ti más claro, ¿no? Entonces como de, sí, pues sí, sí lo había pensado de esa manera y entonces, eh, pues al final el producto final es mucho mejor porque ya es la mente de dos personas trabajando, ¿no? Claro, se empieza a pulir también tu propio pensamiento, ¿no? Y se llegan a otras resoluciones. Entonces, si tienes más personas así, pues puedes entonces tomar más clientes nuevos porque estos otros ya son más autónomos, ¿no? Claro. Esa es la manera en la cual yo prefiero trabajar. Pero hoy en día veo que, o sea, es como, en vez de esto, es como buscar a ver cuál es la mayor cantidad de gente que puedo tener y aunque se vayan a ir dentro de 3 meses lanzo otro reto de 12 semanas para otra vez un montón de clientes, pero nunca se terminan desarrollando esas relaciones, nunca se termina logrando como eh, o sea, ese proceso a largo plazo donde puedes decir, bueno, yo a esta persona ya la podría graduar, o sea, si sigue conmigo es porque pues le gusta el trabajo, sabe que también pues tú como entrenador vas evolucionando y esa es otra de las razones por las cuales a mí me gusta cada cierto tiempo, a pesar de que yo obviamente sé entrenar y sé programar y sé llevar mi nutrición y todo eso, me gusta exponerme a otras maneras y otros estilos porque entonces eso me mantiene a mí pues como más empática con mis clientes. O sea, y ahora pues ya voy a pasar al último, o sea, Alberto Núñez, mi coach actual, otra vez el llenar este cuestionario, ¿no? Con la información, el enviar las fotos, el tener la videollamada inicial, o sea, es algo muy emocionante, ¿no? Y es como, pues otra vez ese, bueno, o sea, es algo emocionante, las personas que trabajan conmigo esperan que sea así, pues también yo debería de poner como esa emoción por el proceso. Y con Alberto Núñez es diferente a, por ejemplo, con Jacob, en el sentido de que él, por ejemplo, o sea, no sé si así sea con todo el mundo, porque pues solamente puedo hablar de mi experiencia, pero sí fue un proceso como muy colaborativo en el cual en la videollamada me estuvo preguntando de, por ejemplo, el equipo que tenía disponible para entrenar aquí en la casa, de si yo prefería contar calorías ahorita o prefería continuar así sin registrar, ¿no? Entonces, claro que él tomó muchas decisiones, ¿no? Y hay cosas que yo no hubiera, por ejemplo, ejercicios que yo no hubiera incluido en mi programación
o simplemente el enfoque, ¿no? O sea, esa mirada como objetiva de ver el físico y a ver cuáles son en realidad las áreas que necesitamos priorizar y no las que yo quiero priorizar, ¿no? Eso es algo que yo no hubiera podido hacer probablemente de una manera tan objetiva. Y eso es importante porque de ahí va, o sea, eso es la base para la programación, ¿no? Entonces, los rangos de repeticiones, o sea, me puso rangos de repeticiones muy bajos con los cuales yo tenía muchísimo tiempo que no había trabajado y yo no me veía, por ejemplo, haciendo preacher curl de 7 a 10 repeticiones, o sea, tan bajo. Oye, Las pausas son muy largas. fíjate que todo esto que mencionas es bastante interesante y sé que apenas vamos iniciando a justo como la carnita, ¿no? De qué es lo que estás actualmente. Entonces, no sé qué te parece si podemos dejar esta parte como para otro episodio para poderlo hablar no tan apresurado, sino tomarnos el tiempo, así como y hablaste de todo el inicio, porque realmente es algo interesante e importante, ¿no? Que te ha ido enriqueciendo como coach, por ejemplo, y eso es parte de la práctica que has tenido hasta ahora, ¿no? Mencionabas lo importante que es tener esta otra perspectiva, a pesar de que tú sabes programar, a pesar de que tú sabes entrenarte, también el hecho de tener otros puntos de vista enriquece a tu propia práctica y a la misma vez mencionabas que tal vez se puede malinterpretar o se puede interpretar mal tal vez el hecho de decir, bueno, es que tu cliente también tiene que ser independiente y bueno, yo no lo considero así, yo creo que es algo que es parte también del ser humano, como lo mencionaba Kant, ¿no? Me acordaba de la crítica de la razón pura, parte de tener la mayoría de edad es tener la capacidad de raciocinio y de pensamiento crítico para saber qué es lo que viene bien a tu vida, por qué, para qué, ¿no? Y accionar de acuerdo a esos valores también, comenzando por ahí. Entonces, creo que es parte del crecimiento y es importante porque también así, como mencionas, se pueden implementar técnicas muchísimo más avanzadas porque ya tienes las bases, ¿no? Ahora, por otro lado, también lo que mencionabas del ser consciente de tus pilares como entrenador es importante porque también eso te permite no perder el foco de tu propio proceso y es algo que platicábamos tú y yo también, ¿no? La importancia de no dejarte o no abandonar tu proceso por justo quererlo dar todo en el proceso de alguien más. Y está bien, claro, todos queremos darlo todo en la calidad de lo que ofrecemos, pero eso implica también nosotros no perder de vista nuestro propio enfoque, que es al final lo que va a ayudar a los demás, ¿no? A sumar en esa práctica. Y bueno, el papel pedagógico también y la independencia. Pero bueno, ¿qué te parece si lo dejamos hasta aquí? Yo la verdad no quiero terminar, pero, No, 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 pero no, no. así, así podemos darle continuidad. Yo Sí. estoy consciente también. Ya nada más por último acerca de eso que dices de los pilares. Brett, algo que dice, y por ahí tengo un video que me grabó, o sea, que él grabó hablando de mí justo de eso, o sea, que él, o sea, diciendo que yo lo tengo, que un buen entrenador necesita tres cosas. Una, o sea, o más bien necesita y es de donde va a obtener como estos recursos para poder ayudar a las otras personas. Y una es su experiencia individual, ¿no? O sea, tú como, como atleta, digamos, como culturista o como persona que le gusta entrenar con pesas, ¿no? O sea, esa parte experiencial es importante porque al final pues te ayuda a entender cómo las personas van atravesando este proceso de ir mejorando su físico, de ir teniendo un mayor entendimiento, una mayor educación de todo lo que conlleva el proceso de construir músculo. La otra es la apertura a aprender nuevas cosas y a cuestionar como los pensamientos, ¿no? Y esto lo obtienes a partir de entablar conversaciones con otros entrenadores, a partir de observar otros métodos, aunque tal vez no estés del todo de acuerdo, nunca vas a estar del todo de acuerdo con la manera de trabajo de nadie al 100%. Esa es otra cosa. Y la última, el de verdad, como preocuparte por tus clientes. O sea, y eso es algo, esa última es muy importante porque eso es algo que nadie te puede enseñar, es algo que no se puede fingir.
O sea, es, lo tienes o no lo tienes y la gente se da cuenta. Entonces, con eso ya nada más es con lo que voy a cerrar. Y pues espero que les haya gustado este episodio y bueno, sobre todo tanto para clientes, pero también creo mucho para entrenadores, como ir haciéndose esas preguntas un poquito filosóficas de pues qué es lo que queremos realmente del servicio que damos, pero también qué es lo que queremos de nuestra vida, digamos, como laboral y profesional. Exactamente, sí. Bueno, grandes pilares dejaste ahí también y yo creo que vamos a sacar muy buenos reels de este episodio y a muchos les va a interesar y sí estaría bien sacar la segunda parte, así que espérenlo amigos porque va a haber segunda parte de este episodio. Y Lau, no sé si quieres recomendar algún libro o alguna lectura, algún paper o algo así antes de cerrar, pasamos a nuestras recomendaciones de lecturas. Un paper que justo es de los recursos que envío para los alumnos que tengo de la mentoría. Ujú. Esperen más, otra vez. Ya ojalá nos den pronto a nosotros también nuestro link de afiliación por promoverlos tanto. Si por Sí, ahí, sí, sí. bueno, no, ya no está Greg Locos, si Eric Helms o alguien nos escucha. Pero es el volumen 6 issue 10 y el artículo se llama Key Models and Theories for Effective Coaching. Modelos clave Perfecto. y teorías para un coaching, un entrenamiento eficiente y habla de modelos que pues ya muchos de las personas que nos escuchan conocen como el modelo POWA, el modelo de la humildad, de cómo el proceso debe de estar centrado en el cliente, qué cualidades debe de tener el entrenador, dentro de esto las ganas de aprender, el tener esa perspectiva de dar ese paso atrás para poder mirar el panorama completo, cosas que a veces los Exacto. clientes no podemos hacer. Habla también de la teoría de la autodeterminación, que sabemos es muy importante para explicar el por qué hacemos las cosas, las motivaciones detrás de nuestros actos, de nuestros comportamientos. Y el último modelo es precisamente el modelo que explica nuestro comportamiento, que es el modelo COM-B, el modelo del cambio de comportamiento, que habla de que pues para que nosotros podamos realizar un cambio de comportamiento necesitamos tener la capacidad para realizar ese cambio, pero también debemos de tener las oportunidades, o sea, debemos de tener estas situaciones en las cuales podamos expresar o realizar este cambio, ¿no? Y eso parte también de la motivación, o sea, de que sea algo importante para nosotros y de preferencia una motivación sabemos que intrínseca, no es que la extrínseca no sea importante, pero pues va un poco más alineada con esta adherencia a largo plazo y pues con buenos resultados. Entonces, esa es la recomendación del día. Buenísima, buenísima. Y ahí es donde vemos que tanto las ciencias cognitivas, como por ejemplo la neurociencia, como también todo el tipo de investigación cualitativa puede ayudar bastante a la práctica y a sumar, y no es nada ajena a lo que hacemos, al contrario, ¿no? Complementa, porque a veces justo la hiperespecialización nos hace centrarnos solamente en algo, pero eso también limita el campo de visión, ¿no? Ahora es diferente cuando te abres, tienes esa flexibilidad cognitiva y esa apertura para ver otras disciplinas y voltear a ver a lo mejor algo que te puede ayudar. Hay bastante, ¿no? Y lo podemos ver, por ejemplo, en ese paper. Está bastante bien. Voy a dejar ahí abajo entonces la recomendación que mencionaste y también la recomendación para que se suscriban a más, ahí también dejando un guiño, guiño. Y bueno, yo solo voy a dejar rapidito el libro de Crítica de la Razón Pura de Kant, ahorita que me estaba acordando de él, en lo que tú hablabas, de verdad quería como comentar bastantes cosas, me lo guardo. Solamente voy a dejar la recomendación del libro donde justo Kant proporciona bueno, hace esta crítica sobre qué es la razón, ¿no? ¿Qué es el pensamiento? ¿Qué es el conocimiento? ¿Cómo se fomenta? ¿Por qué el conocimiento tiene bases a priori, ¿no? Y cuáles son esos principios a priori que uno como ser humano tiene que también tomar en cuenta. La ética, por ejemplo, que es bastante importante y que a veces lo dejamos
ahí de lado y no nos hacemos conscientes, ¿no? De nuestra parte ética, que también es importante con nuestros valores, alinearlo, ¿no? Ahora que está mucho este tema de alinear también nuestros propósitos con los valores, nuestros objetivos, de acuerdo a nuestra filosofía de vida, ¿no? Porque al final de cuentas, esa es el sentido intrínseco que nos va a ayudar. Y sí, también lo extrínseco mencionabas, es importante, pero la parte interior, una motivación interior, una motivación más, no quiero decirle real, pero sí profunda, es lo que al final te va a ayudar a mantenerlo, a tener adherencia. Y como dice mi profesor de yoga, no es iniciar, sino mantenerlo. Y bueno, yo hasta ahí lo dejo entonces. Y muchísimas gracias, Lau, por compartir toda tu experiencia y habrá muchísimo más que compartir, pero lo dejaremos para próximos episodios. ¿Qué te parece? Sea, me parece muy bien. Muchas gracias a ti también por escucharme, por hacer esas preguntas en el momento adecuado y también ayudar a que yo pueda entender mejor, ¿no? O sea, como todo lo que voy hablando, porque eso la verdad me sirve mucho. Es muy enriquecedor, la verdad, escucharte y estas pláticas que al final justo se ha cumplido el propósito del podcast, de llevar como todos nuestros audios de WhatsApp a lo mejor aquí y para que las personas también puedan escucharlo y tal vez pueda ayudar a alguien a algún crecimiento, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias, Lau. Que tengas un muy bonito día y que también todos los que nos escucharon el día de hoy tengan muy bonito día, que la pasen muy bien. Gracias por escucharnos también y llegar hasta aquí. Vamos a dejar las redes sociales del agua ahí abajo, mis redes sociales también. Y bueno, nos vemos cada lunes aquí en Science y Fierros. Bye bye.